Radar tecnológico. En Radar Tecnológico estamos hoy con José Luis López, él es el cofundador y CEO de Finerio Connect, para hablar sobre un tema que es de interés para todos, que es el Open Finance. José Luis, en términos pedagógicos, ¿cómo se puede definir, cómo define usted lo que es el Open Finance? Sí, es cuando una institución financiera, puede ser inicialmente un banco, pero puede ser cualquier tipo de institución financiera, desacopla su infraestructura para que pueda ser utilizada por terceros, con consentimiento del usuario, ¿no? Esta infraestructura pueden ser datos, pueden ser pagos y en el caso de Colombia, servicios financieros, ¿no? Que se llama finanzas embebidas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir, no? O sea, tú como usuario, en vez de que solo puedas ver tus transacciones en tu app de banca en línea, vas a poderla ver en apps de terceros y con esa información, terceros pues van a tener la posibilidad de crear innovaciones, ¿no? Por ejemplo, van a poder crear scores crediticios, van a poder administrar tu contabilidad, van a poder darte mejores finanzas personales, etcétera, ¿no? Y para pagos es algo similar. O sea, tú vas a poder hacer pagos en cualquier app, como si estuvieras haciendo transacciones en tu banca en línea, ¿no? Entonces vas a poder seleccionar el banco, que va a ser cualquier banco de Colombia, y vas a poder hacer diferentes tipos de pagos, ¿no? Como pagos recurrentes, pagos a comercios, pagos masivos, etcétera. Y finanzas embebidas quiere decir que, por ejemplo, un crédito de un banco va a poder ser vendido en el lugar y en el momento correcto. Por ejemplo, en el app de una escuela, ¿no? Alguien no puede pagar la colegiatura, ahí puede contratar ahí mismo en el app de la escuela un crédito de cierto banco, ¿no? Entonces, con esto, pues se puede, o sea, se pueden hacer muchísimo más cosas apalancándose en infraestructura de terceros, ¿no? Y ahí todo el mundo gana, ¿no? Los que comparten infraestructura, pues van a aumentar su negocio y los que la reciben, pues van a poder crear innovaciones, van a poder crear nuevos modelos de negocio, etcétera. ¿Qué podemos resaltar sobre lo que ha sido la experiencia en Europa y en Estados Unidos con la aplicación del Open Finance? Sí, Europa y Estados Unidos son exactamente los dos casos de cómo se puede hacer Open Finance, ¿no? En Europa fue el primero que sacó una ley, ¿no? Que es la PSD2, que es una normativa en donde se obliga a las instituciones financieras, sobre todo las más grandes, a compartir datos y pagos, ¿no? Eh, la verdad es que, por un lado, pues fue muy innovadora porque fue la primera del mundo, fue la primera que se probó, puso muchos de los estándares que hoy se utilizan en el mundo. La cuestión es que pues no es perfecta, ¿no? A veces se habla de la PC2 como un gran logro, etcétera, pero sí tiene muchas áreas de oportunidad, sobre todo cuando hablas con fintechs que utilizan Open Banking, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo la PC2 es que ponía un estándar de lo que sean APIs, que son interfaces por las que se comparten los datos y pagos, y pues bueno, terceros pueden conectarse a esas APIs, ¿no? El problema es que las APIs estaban hechas no pensando en casos de uso, entonces no sirven para casos de uso. Por ejemplo, en Inglaterra tuvieron que modificar la ley para que pudiera ser utilizada para pagos recurrentes, porque inicialmente no servía para pagos recurrentes. Para datos limitaron mucho la información, solo tarjetas de débito y crédito, pero no hay información personal, no hay hipotecas, no hay créditos. Entonces ahí hay un problema. Limitaron la cantidad de meses que podías acceder a la información. No pusieron cuestiones o sea, se exigía que los bancos sacaran las APIs, pero no hay mucha exigencia de que esas APIs funcionen bien. Entonces, hay países como España en donde tienes una tasa de conectividad de 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que solo 30% de las veces funciona, ¿no? Y, por ejemplo, para pagos, imagínate que vas a hacer un pago y que solo el 30% de las veces funcione la conectividad de pagos, ¿no? Entonces, no funciona bien todavía en Europa, ¿no? En Estados Unidos, ahorita es el mercado donde más se utiliza Open Banking, pero no hay una normativa. Es un Open Banking que es impulsado por el mercado, o sea, el mismo mercado, hay mucha demanda de Open Banking y las conexiones pues se hacen de dos maneras, ¿no? Unas veces los bancos pues sacan APIs, pero APIs pues no, sin seguir una regla de cómo sacar las APIs, sobre todo los bancos más grandes sacan APIs, pero allá hay muchísimos bancos, ¿no? Más de 1,500 bancos. Entonces la mayoría de las conexiones se hacen por una cosa que es screen scrapping,
que es un robot que se conecta a la infraestructura del banco como si fuera el usuario y baja la información o hace los pagos, etcétera. Entonces, en Estados Unidos, pues digo, no hay una normativa, las tasas de conexión, pues también, dado que muchos con el scrapping, pues a veces llegan al 80%, a veces 60%, es muy variable la conectividad. Entonces, lo que se está hablando es de que en 1 o 2 años, pues ya va a haber una normatividad, ¿no? Con un estándar, etcétera, ¿no? En donde todos van a tener que sacar APIs de OpenBanking. Entonces, en el futuro, pues va a haber algo más regulado. Entonces, ahorita Latinoamérica, pues solamente Brasil tiene implementada una ley de Open Banking. Hay muchos países como Chile, Colombia y México, y que podemos aprender de lo que se hizo bien en otras regiones y realmente hacer una ley y una implementación que realmente sea la mejor del mundo, ¿no? La experiencia de Brasil y México, que ya lo tienen un poquito más avanzado, porque como usted bien lo dice, Colombia, Chile, también Ecuador, están en proceso de reglamentación por parte del gobierno nacional de estos países. Sí, el problema de Brasil y México, bueno, son diferentes, ¿no? Porque México, de hecho nosotros con Finerio estuvimos al principio, en la primera parte de la ley, ¿no? Ayudando a la ley, hubo un cambio de gobierno y ya no pudimos avanzar como estábamos avanzando con la ley. Se hizo un draft de la ley, o sea, de la parte técnica de la ley. El problema es que se contrató una empresa de consultoría que no sabía de Open Banking y se copió el modelo de Reino Unido, que el modelo de Reino Unido, aunque es buena base, hay que entender que se hizo bien y que hizo su mal, ¿no? Entonces, en México, el primer draft que sacó, se agarró el primer Reino Unido y se empeoró, ¿no? Entonces, tienes una ley que no es implementable y no es funcional, etcétera. Entonces ahorita ese draft no se va a utilizar y el regulador va a empezar de cero, pero pues no hay como prisa del regulador por avanzar en estos temas de Open Banking. Entonces México, de ser pionero, pues ya ahorita pues probablemente va a ser de los últimos países grandes, ¿no? En implementar Open Banking. En el caso de Brasil, pues pasó lo mismo. Se tomó de base la implementación que se hizo en Reino Unido. Se contrató una empresa que sabía mucho de Open Banking, pero no sabía de implementación de Open Banking. Entonces ahorita la parte de la implementación ha sido muy tortuosa, ¿no? Para los bancos, porque ha habido cambios cada 2 semanas. Algunas cosas, algunas APIs funcionan, unas funcionan más, no funcionan bien. Y también en Brasil se limitó mucho quién podía acceder a esas APIs de Open Banking. Prácticamente los que pueden consumirlas son pues instituciones financieras, instituciones de pagos. Entonces es muy limitado, ¿no? El número de empresas que realmente pueden beneficiarse de una conectividad de Open Banking, ¿no? Porque tienes que estar regulado para poder utilizar Open Banking. Entonces ahorita, y bueno, Brasil, como ya es el primer país, ¿no? Que tiene Open Banking, muchos pues ya hacen las conexiones, pero no tienen con qué usar las conexiones. Entonces hay muchas empresas haciendo lo que se llama agregación, que se hacen, permitiendo que se pueda hacer las conexiones, pero no hay muchas empresas haciendo casos de uso, ¿no? O sea, a ver, ya que tienes las conexiones de datos y pagos, ¿qué haces con esos datos y pagos, no? Entonces en Brasil, pues sí, ya empiezan a los bancos a tener datos de agregación, pero no saben qué hacer con ellos, ¿no? Entonces ahorita, pues ya está en una fase, ¿no? De casos de uso, ¿no? En Brasil. ¿Qué podemos hacer mejor? Pues ahorita estamos en una buena etapa en los demás países porque se puede hacer desde cero, se puede agarrar, o sea, hay buenas cosas, ¿no? En la regulación de Reino Unido, pero hay cosas que se hicieron mal, o sea, agarrar lo bueno y mejorar lo malo. Hay una implementación en Arabia Saudita que corrige mucho lo malo que se hizo en Reino Unido. Podemos agarrar muchas de las bases de lo que se hizo en Arabia Saudita, inclusive podemos mejorarlo. Y sobre todo pensándolo, ¿no? Ya, es que hay una diferencia fuerte, ¿no? Entre la teoría de Open Banking y realmente qué es lo que funciona, ¿no? O sea, entonces nosotros estamos ayudando a ecosistemas completos a crear pues todo Open Banking punta a punta, ¿no? Desde la regulación hasta la implementación de la regulación y al final pues todo el ecosistema se va a beneficiar porque nos vamos a asegurar que sea eficiente, que haya un modelo de negocio que funcione para bancos, para fintechs, porque normalmente no se cobra por estas APIs, nosotros estamos diciendo sí, que se cobre por estas APIs, que los bancos cobren por estas APIs, o sea, que funcionen las APIs, que los costos sean bajos, que haya un modelo de negocio claro para los bancos, que se pueda hacer rápido, porque
Normalmente, desde que se empieza a hacer una ley hasta que se termina, pueden pasar 4 años, ¿no? Y 4 años, pues es algo optimista, ¿no? Ya en México llevamos más de 5 años, ¿no? Entonces, nosotros ese proceso de crear la ley e implementar la ley la podemos hacer en 9 meses. Y con las mejores, en vez de decir, oye, vamos a buscar qué es lo mejor, nosotros ya sabemos qué es lo mejor y decimos, oye, mira, esto es lo que más conviene, esto es como conviene hacerlo. Y sobre todo podemos expandir mucho más las capacidades de OpenMonkey, ¿no? Es lo que te decía, por ejemplo, la mayor ley de OpenMonkey pues dicen, bueno, hay APIs de pago, ¿no? Pero APIs de pago se pueden hacer muchas cosas más, ¿no? Pagos recurrentes, como te decía, pagos internacionales, etcétera, ¿no? En data, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas cosas extra, ¿no? Como información de geolocalización, información de identidad, información de falta de pago de un crédito, ¿no? Que son defaults, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer mucho más allá de Open Banking, ¿no? Entonces, la ventaja es que pues, hay muy buena disposición, ¿no? En ciertos países como República Dominicana, como Colombia, como Chile, de hacer las cosas bien y hacerlo mucho mejor que otras partes del mundo, ¿no? Proceso de acoplamiento y los clientes también están entrando de cierta manera. ¿Cómo ven ustedes esa dinámica? ¿Hacia dónde creen que va ese camino de acoplamiento entre esos tres actores del sistema financiero? En Colombia o en general en Latinoamérica. En general en Latinoamérica. Es que es diferente, ¿no? En diferentes países, por ejemplo, la mayoría, en muchos países, pues los bancos siguen los modelos tradicionales, ¿no? O sea, no hay innovación, pero es mínima, ¿no? Entonces, pues en esos países donde no hay mucha innovación, pues sí ven más riesgoso el open banking, ¿no? Entonces, pues inclusive los bancos tratan de frenar el open banking. En los países donde hay mucha innovación, como Colombia, pues los bancos pues ya se están preparando para Open Banking y están viendo cómo sacarle mayor fruto a Open Banking, cómo ser líderes de Open Banking, qué invertir en infraestructura Open Banking, etcétera, ¿no? En tanto las fintechs, pues hay dos roles, ¿no? El de consumir las APIs, por ejemplo, que una fintech que tenga una tarjeta virtual, pues que pueda vender créditos, ¿no? De un banco. Entonces así aumentas tu negocio, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, para las fintechs es muy beneficioso Open Banking, pero también, digo, consumir APIs, ¿no? Pero también hay buenos modelos de negocio en donde pueden crear APIs, ¿no? Hay instituciones financieras en Europa que se dedican, ¿no? A crear APIs para que otros los consuman, ¿no? APIs de créditos, APIs de banking as a service, APIs de pagos, etcétera. Entonces va a haber muchísimas oportunidades para las fintechs. La idea es, nosotros mucho de lo que estamos haciendo es, pues dar una visión, ¿no? Que el Open Banking no es un riesgo, realmente es una oportunidad enorme, ¿no? Pero la oportunidad va a ser para el que le quiere invertir, ¿no? O sea, los mismos bancos, los que más están, los que más están beneficiando en Europa ahorita de Open Banking son los bancos, sobre todo los bancos grandes, porque son los que más le están invirtiendo a Open Banking. Algo que sí es cierto es que para utilizar Open Banking no es tan sencillo, o sea, realmente sí tienes que invertir en infraestructura y a veces, pues fintechs chiquitas, ¿no? No tienen para invertirle. Por ejemplo, puedes acceder a los datos, pero necesitas procesar los datos, ¿no? Para poderlos usar en un buen caso de uso, ¿no? Y a veces, pues las fintechs no tienen los recursos, pero por ejemplo, las fintechs más grandes sí, los bancos sí. Entonces, lamentablemente, pues sí, los que tengan recursos son los que más aprovechan Open Banking, ¿no? Todos estos desarrollos tecnológicos, ¿qué tanto creo que nos pueden impulsar a lograr un 100% de inclusión financiera? Pues 100% es algo ambicioso, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que inclusive esté en contra, ¿no? De utilizar servicios financieros por cuestiones culturales, ¿no? Pero es que, mira, hay muchos tipos de inclusión financiera, ¿no? Inclusión financiera cuando se habla, pues a veces se habla de una cuenta bancaria, ¿no? Que es una tarjeta de débito, crédito, un wallet, etcétera, ¿no? Y eso, pues mucho, cuestiones de dispersión de programas gubernamentales, cuestiones de facilidad de pagos con QR que no te cobran comisiones. Eso ayuda mucho, ¿no? A la inclusión financiera. El Open Banking lo que va a ayudar mucho es en la inclusión financiera de ir más allá de solo tarjetas de débito y crédito, o sea, que los créditos lleguen a las personas correctas, que las inversiones les lleguen a las personas correctas, porque la tasa de gente que puede que obtener un crédito formal es baja, la tasa de gente que tiene un seguro es baja,
la tasa de gente que invierte es baja, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, te voy a poner el ejemplo de un crédito, ¿no? O sea, en un crédito, pues antes, pues, o sea, tenías que tener cuenta bancaria y tenías que tener cierto riesgo crediticio, etcétera, ¿no? Ahora, con nuevos modelos de Open Banking se puede analizar la información transaccional. De la información transaccional, inclusive puedes tener un crédito sin tener buró, porque pues, puedes ver cuánto ganas, si eres buen pagador, si tienes buenos hábitos de consumo. Entonces, de esa información transaccional puedes tener acceso a un crédito, ¿no? Ahora también hay veces que los bancos otorgan créditos, pero tratan de minimizar riesgo, ¿no? Sobre todo, y el riesgo tiene que ver con cuestiones de gastos operativos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta otorgar un crédito? ¿Cuánto me cuesta el riesgo? Etcétera. Entonces, pues muchas veces van al tope de la pirámide. Fintechs que son más eficientes que son más eficientes en cuestiones de costos y y que tienen algoritmos mejores para medir el riesgo, pueden hacer partnerships con los bancos, pueden tomar un crédito que ya ofrece un banco, tener un modelo de riesgo diferente y ese mismo crédito le puede llegar a la base de la pirámide, ¿no? Entonces, ahí hay muchísimo potencial, ¿no? De que ciertos productos lleguen a ciertas partes de la gente, ¿no? Ahora, inversión es lo mismo, ¿no? O sea, inversiones, las fintechs pueden cooperar con los bancos para que puedan llegar a otros segmentos, para que puedan, no sé, una acción, pues fragmentarla para que cualquier tipo de persona pueda invertir, etcétera, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Y la ventaja de Open Banking es que permite mucho esta cooperación entre bancos y fintechs, que es lo que está pasando en otros lados, ¿no? Que los bancos pueden ir desacoplando muchos de sus productos financieros y que las fintechs las puedan utilizar para crear productos nuevos. Entonces, y esta cooperación, te digo que el mayor beneficio es el cliente final porque se pueden acceder a mercados que normalmente antes no se accedían en el modelo original de banca, ¿no? Entre bancos y fintech podría reducirle lo que es para ellos los costos de estar dentro del sistema. Claro, una de las grandes ventajas de Open Banking es que reduce todos los costos en general, ¿no? De todo, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de pagos, una de las ventajas de Open Banking es que no se necesitan tantos intermediarios para hacer pagos, ¿no? O sea, no sé si necesitan procesadores de pagos, no sé si necesitan cámaras de compensación, etcétera, ¿no? En los modelos normales de Open Banking, ¿no? Hay otros modelos donde sí, de todas maneras, hay intermediarios involucrados, pero en el modelo regular de Open Banking de pagos, pues puedes hacer pagos a una fracción del costo del sistema normal de pagos. Entonces, con esto, pues hay muchos beneficios, porque, por ejemplo, un negocio, ¿no? Que quiera aceptar pagos de tarjeta de crédito y débito, pues puede aceptarlos sin tener que pagar tanto, ¿no? Porque para negocios chiquitos puede ser muy pesado tener que pagar un 3%, un 5%, ¿no? Para tarjetas más premium. Entonces, tú si ese 3% se lo bajas a menos de 1%, pues es claramente una ventaja, ¿no? Para que puedan recibir pagos. En cuestiones de créditos, pues tú cuando tienes mejores algoritmos de crédito, o sea, tú con la información transaccional tienes mejor información que la que solamente tiene un buró, que de hecho se complementa con la información del buró, no la reemplaza, pero con información transaccional tú puedes hacer una evaluación mucho más precisa del riesgo del cliente. O sea, ¿por qué? Porque sabes cuánto gana, sabes cuánto gasta, porque aunque gane mucho, si gasta todo su dinero, pues es un cliente riesgoso, etcétera, ¿no? Entonces, con una evaluación mejor del cliente puede hacer una personalización de tasa. En vez de dar la misma tasa a todos los clientes, pues un cliente que sea buen pagador, pues le das una tasa más baja, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues un ahorro para el cliente final, ¿no? Entonces, en general, muchísimo ahorro, ¿no? Para el cliente final, o sea, va a permitir mucho más acceso, mucho más ahorro, que todo el sistema financiero sea mucho más barato, etcétera, ¿no? En ese sentido, la banca tradicional se opondría o ha puesto barreras de cierta forma en algunos países precisamente por eso, porque les rebajaría cantidades lo que son sus utilidades anuales que están por los aires. Es que, mira, el problema en otros países es que, sobre todo, por ejemplo, en Europa, el modelo europeo, es que las APIs de Open Banking se obliga a que sean gratis, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo saco una API de pagos y no puedo cobrar por la API de pagos. Saco una API de datos y no puedo cobrar por la API de datos. Entonces, eso lo que pasa es que tú como banco tienes que crear
maneras alternativas de que esto sea rentable, que sí es posible, ¿no? Por ejemplo, si tú sacas todo, o sea, sacas APIs de pagos y datos, ¿no? Pero lo enfocas a empresas y a cuestiones contables, pues ya con todo eso, pues puedes hacer que muchísimas empresas, pues se enrolen contigo solamente porque tienes esas APIs muy bien hechas y pueden automatizar toda su contabilidad, ¿no? O sea, sí hay maneras, ¿no? Que indirectamente tú puedas hacer negocio de esto de ofrecer APIs de Open Banking. Pero si quieres sacar negocio directo, sobre todo para la parte de pagos, pues sí tiene que haber un modelo de negocio. Y es una de las propuestas que nosotros estamos poniendo sobre la mesa. Dejen a a las instituciones financieras que saquen esas APIs cobrar. ¿Por qué? Porque hay empresas dispuestas a pagar por el servicio. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? En la cuestión de créditos, ¿no? O sea, yo banco saco un API de datos, ¿no? Y yo fintech de créditos, utilizo esos datos. Yo hacer la evaluación del riesgo del cliente manualmente me sale $60, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que poner una persona a revisar PDFs para ver los ingresos, para ver cuánto gasta. Tengo que meterme al buro de crédito. El buro de crédito, pues le tengo que pagar una comisión. O sea, hay muchos gastos, ¿no? Y aparte mucho de eso es que hay una persona manualmente haciendo el trabajo y esa persona pues te cobra un salario, ¿no? Tú con Open Banking, todo ese proceso lo puedes automatizar y lo puedes tener o sea, un precio caro, pero un precio en $6. O sea, de $60 lo puedes bajar a $6. Entonces, obviamente una fintech estaría más que dispuesta a pagar $6 por poder automatizar este proceso. Entonces, muy fácilmente se puede justificar que sí se pueda cobrar. Lo que pasa en otros países es que los que cobran por este servicio son los agregadores, ¿no? Que son empresas como Fineri, que nosotros somos agregador, ¿no? Que lo que pasa es que son empresas que consolidan las APIs y dan servicios agregados sobre estas APIs, ¿no? O sea, servicios de valor agregado sobre estas APIs y son los que pues, la materializan pues, los beneficios de estas conexiones, ¿no? Es el músculo financiero de la banca tradicional, pero también maneja cantidad de clientes. Por ejemplo, en Colombia llegan a cerca de 20 millones de personas. ¿Cómo se pueden apalancar en su crecimiento este sector con el Open Banking? Sí, mira, nosotros lo que estamos proponiendo son modelos de implementación de Open Banking donde es muchísimo más barato implementar Open Banking, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que empresas que son pues no tan grandes como bancos, pero, grandes en cuestión de ingresos, ¿no? Porque no grandes en cuestión de usuarios, ¿no? Puedan acceder, ¿no? Puedan compartir datos y puedan compartir información financiera o servicios financieros, etcétera, ¿no? Entonces ahí, pues, haces que estas cooperativas puedan participar, ¿no? Aparte, pues, una de las ventajas que tienen estas cooperativas es que tienen información que normalmente pues inclusive de sectores informales, ¿no? Entonces esta información es muy valiosa. ¿Por qué? Porque el sector formal bancario pues no tiene idea de qué pasa con estas personas, ¿no? ¿Qué pasa en la vida de estas personas? Entonces puede haber muchísimas áreas de cooperación, ¿no? Y a su vez las cooperativas pues, pueden robustecer los servicios que ya ofrecen, ¿no? Porque como no son un banco tradicional, pues tal vez no ofrecen ciertos servicios financieros y con Open Banking, pues o sea, si tienen una buena base de clientes, pues van a poder, no sé, ofrecer otros servicios como seguros, con créditos, etcétera, ¿no? Por medio de finanzas embebidas, ¿no? Algún servicio que actualmente no tengan, ¿no? Y aprovechar esa base de la pirámide. El nivel de detalle en la información que utiliza el Open Banking del cliente es muy profundo. ¿Cómo eso le genera pues confianza a las fintech y a la banca? ¿Cómo lograr esa misma confianza en el cliente para que permita que se le llegue a ese ritmo, a ese nivel de detalle de esos movimientos financieros? O sea, ¿cómo darle confianza al cliente final? Correcto, sí. Sí, mira, hay dentro de todas las leyes de Open Banking, hay una cuestión que es un marco de confianza, ¿no? Y una cuestión que es directorio, ¿no? El marco de confianza, pues es un sistema, ¿no? Donde tiene que haber ciertos niveles de seguridad, ¿no? Y ciertos procesos de transferencia de información, de capacidad de conexión de pagos, etcétera, ¿no? Entonces, pero pues eso ya es muy, o sea, ya hay empresas a nivel mundial que están trabajando en estos estándares, ¿no? Para que todo esto sea seguro, para que funcione bien, etcétera, ¿no?
Entonces, pues del lado tecnológico, pues ya los estándares, pues ya aseguran, ¿no? Que la seguridad es buena, ¿no? Sí, se pueden utilizar protocolos, ¿no? Como FAPI, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado, pues no hay tanto problema, ¿no? Ahora, hay un problema de confiabilidad, ¿no? Que puede ser que, oye, las empresas que puedan consumir APIs, pues que sean confiables, ¿no? Eso se puede resolver con una cuestión que se llama directorio, que se pueden poner reglas de quién puede utilizar las APIs y dentro de las empresas que pueden utilizar las APIs, pues tiene que haber ciertos requisitos, ¿no? Que tengan buena seguridad, que sea una empresa confiable. Entonces, la idea es que no cualquier empresa, ¿no? Que alguien que crea una empresa fraudulenta pueda acceder a este sistema Open Banking. O sea, no, tiene que haber ciertas reglas para que poder participar en este ecosistema. Y lo que hace el directorio es, pues, consolidar, ¿no? Una base de datos de quién puede acceder a estas APIs, ¿no? Y que no cualquier empresa pueda acceder, ¿no? Y también hay una cuestión donde hay una parte de trazabilidad, ¿no? En donde se puede ver quién accede a qué información, ¿no? Y con esta trazabilidad, si hay alguna cuestión fraudulenta, etcétera, ya se puede atribuir a cierta empresa, ¿no? Ahora, por medio de las cuestiones ¿cómo se llama? De experiencia al usuario final, también hay algunas medidas que se pueden hacer. Porque como tú bien dices, o sea, el modelo tradicional de Open Banking de Europa, no tradicional, el que primero que surgió, pues nada más era información de débito y crédito, ¿no? Y eran pocos meses, ¿no? De la información. Ahorita, pues, la idea que traemos de Open Banking es que se puede acceder muchísimo más información, ¿no? Inclusive, pues, hasta cierto punto llega un modelo de Australia, donde no solo se incluye información financiera, sino se incluye información de telefonía, información de impuestos, etcétera, ¿no? Sobre un sistema más grande. Entonces, una de las cuestiones que el usuario tiene para ver qué información se accede y qué no, hay una cuestión que se llama administración del consentimiento, consent management, en donde el usuario puede definir qué información compartir, ¿no? Oye, te comparto información de este banco, pero de este banco no. O te comparto información de esta tarjeta, pero de esta no. O también se puede limitar, ¿no? Cuánto tiempo se comparte la información. Oye, para cuestiones de evaluación crediticia solo necesitas acceder a mi información una vez, ¿no? Para cuestiones de contabilidad tal vez necesitas acceder continuamente. Entonces se puede limitar el tiempo, ¿no? En el que se puede acceder. Y también se puede en algún momento cuando el permiso sea continuo, sea por cierto tiempo, que se pueda cancelar ese permiso. Entonces, ¿qué dices? Oye, yo ya no quiero, yo no tengo nada que ver con esta empresa, yo quiero cerrar la llave y no compartirle, ¿no? Mis datos, ¿no? Entonces, pues hay muchos mecanismos en donde la verdad es que ha habido mucho trabajo de cómo debe funcionar, qué es lo que funciona, qué no funciona, etcétera. Niveles, unas prácticas mucho más altas en temas de ciberseguridad. Sí, o sea, sí, sobre todo o sea, hay ciertas prácticas que tienen que seguir en datos, hay ciertas prácticas que tienen que seguir de pagos, hay ciertas prácticas que tienen que seguir en servicios financieros. Entonces, más que mucho más altas, pues las que se tienen que seguir en seguridad a nivel bancario, ¿no? O sea, normalmente los niveles de seguridad que se le pide a un banco, pues son altos. Entonces, pues que al menos cumplan con esos niveles de seguridad. Obviamente, digo, cada tipo de servicio financiero, pues los requerimientos de seguridad van a ser diferentes, ¿no? Finalmente, en este momento las fintech y la banca tradicional están en una especie de trabajo colaborativo. ¿Usted cree que en algún momento las fintech van a tomar una ventaja por las mayores facilidades que le dan a los clientes y dominar el ecosistema bancario financiero? Em, Es que hay segmentos, ¿no? O sea, las fintechs, va a haber segmentos en donde van a dominar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? O sea, las fintechs, o sea, si hay un segmento que no está bien atendido, muy probablemente las fintechs lo tomen, ¿no? Los bancos, hay segmentos que pues ya son muy sólidos, ¿no? Y va a ser muy difícil que las fintechs les quiten esos segmentos porque pues los bancos tienen
sucursales, no sé, tiendas donde pueden hacer pagos, etcétera, ¿no? Y eso sí es una ventaja competitiva, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Donde no siempre se utilizan las tarjetas y se utiliza a veces efectivo, ¿no? Entonces, poder tener esa infraestructura física, pues sí es una ventaja. Entonces, lo que puede pasar es que, pues más bien, hay segmentos que sí les quiten las fintechs, ¿no? Las fintechs, la verdad es que muchas, pues agarran como esquemas muy globales de a qué deben de atender, etcétera. La verdad es que lo que está funcionando a nivel mundial es agarrarte un nicho y ese nicho atenderlo mucho mejor que nadie más, ¿no? Y hay nichos grandes en cuestión de personas, hay nichos grandes en cuestiones de ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, más bien, yo creo que lo que va a pasar es que va a haber más especialización, ¿no? Entonces, y esa especialización, pues o sea, cada quien va a ir agarrando, ¿no? Ciertos segmentos. Ahora, hay países en donde pues, las fintechs más exitosas, pues los dueños son los bancos, ¿no? No es el caso, ¿no? En todos los países, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, el de Colombia, en donde pues, los mismos bancos son los que están creando las fintechs y son los que están teniendo mucho éxito, ¿no? Entonces, pues ahí la dinámica se va a poner interesante, ¿no? Y ahora, pues, y también lo que te decía, en una realidad es que ya cuando empieza a avanzar más Open Banking, más bien va a haber más cooperación entre bancos y fintechs. No es que las fintechs les quiten el mercado a los bancos, más bien entre los dos van a poder atender un mercado en específico. Y entonces, pues más bien ahí pues va a haber pues repartición, ¿no? De las ganancias de ese mercado en específico. Muchas gracias por estar aquí en Radar Tecnológico. Muchas gracias por invitarme y encantado de poder seguir platicando de temas de Open Banking. Radar tecnológico.